Este fin de semana contamos en Voz Populi que Pedro Sánchez endureció su reforma eléctrica a última hora tras una confrontación con su vicepresidenta Teresa Rivera. Una confrontación como la que precisamente quiere evitar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en este caso con el líder del Partido Popular, con Pablo Casado. Por eso Ayuso ha recortado su viaje a Estados Unidos para poder llegar a tiempo a la Convención Nacional del Partido Popular. Además, en Barra Libre, primera entrevista política del curso con Juan Lobato, que es el portavoz adjunto del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y que aspira a liderar la formación en la comunidad. Y por último, hablaremos de los incendios. Ha sido un verano terrible en España. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta segunda edición de Barra Libre fin de semana en esta segunda temporada de nuestro programa, y lo hacemos con uno de los asuntos que sin duda ha sido de la mayor relevancia a lo largo de toda la semana, que ha sido esa reforma eléctrica llevada a cabo por parte del gobierno de Pedro Sánchez para tratar de abaratar la factura de la luz. Para hacerlo tenemos aquí al redactor jefe, especialista en asuntos de economía, Juan Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. A ver, Juan, vamos con lo primero, que es una noticia que estamos desvelando aquí en Voz Populi, porque resulta que Pedro Sánchez, a última hora, tras un enfrentamiento con su vicepresidenta, decidió darle una última vuelta de tuerca a esa reforma eléctrica, endurecerla con tal de poder cumplir con sus promesas. Cuéntanos. Efectivamente, tanto los inversores como las empresas, como incluso algunos miembros del gobierno, todavía no salen de su asombro al comprobar que el Real Decreto que sacó el Gobierno adelante el pasado martes en el Consejo de Ministros incluye medidas mucho más duras de las que preveía la propia ministra Rivera. Nuestro compañero Jorge Sainz relata la película de los hechos. Todo empieza el lunes, cuando el presidente del Gobierno cita en Moncloa a la ministra Teresa Rivera para comprobar si las medidas que tiene pensado sacar adelante en el Consejo de Ministros serán suficientes para que Sánchez pueda cumplir esa promesa que ha hecho a la ciudadanía, y es que el precio de la luz alcance a finales de 2021 los precios que estaban vigentes en 2018. La ministra Rivera contesta pues con dudas, y eso hace que el presidente del Gobierno monte en cólera y llame a los técnicos del Ministerio para intentar forzar de alguna manera que las medidas que vaya a aprobar al día siguiente el Consejo de Ministros sirvan para de verdad abaratar la luz hasta el nivel prometido. Por la noche, Sánchez hace la entrevista en Televisión Española, vuelve a lanzar su promesa de rebajar el precio de la luz hasta los niveles de 2018, y ahí es donde lanza pues esa amenaza que un día más tarde se convertiría en realidad, que era la de traer beneficios directamente a las eléctricas. Una promesa, usando esos términos tan polémicos, ¿no?, de corte casi peronista. ¿Qué ocurrió finalmente? Ocurrió lo que quería Sánchez. El Consejo de Ministros aprobó el lunes un conjunto de medidas muy duras que sorprendieron al mercado y que propiciaron una caída monumental en bolsa de las empresas afectadas. Bueno, ese relato, ese endurecimiento a última hora y esa confrontación entre el presidente y su vicepresidenta lo pueden leer en Voz Populi, se lo pueden leer a nuestro compañero Jorge Sainz, y si le echan un vistazo a la bolsa, como hacemos aquí todos los días, podrán ver también cómo ha habido un batacazo tremendo, Juan, de las eléctricas esta semana, precisamente después de estas medidas que comentabas, porque si ha quedado claro, o al menos lo que trasciende de las medidas adoptadas por el Gobierno, es que se le coloca totalmente esa etiqueta de culpable, esa etiqueta de culpa absoluta a las eléctricas, que son las malas de esta película. Eso es la imagen que se proyecta. Bueno, de entrada ese hachazo que ha aprobado el Gobierno vía Real Decreto Ley ha propiciado de entrada que las eléctricas pierdan pues en una semana varios miles de millones. Es cierto que las eléctricas han puesto mucho de su parte, ¿no?, para figurar ante la opinión pública pues un poco como el enemigo número uno, y es cierto indudablemente que no han tenido la cintura y la sensibilidad suficiente para afrontar una crisis energética de este tipo que afecta de hecho a millones de usuarios en España. El vaciado de los pantanos por parte de Iberdrola, yo creo que es el gran ejemplo simbólico que ejemplifica pues quizá no sé si lo mal o no lo bien que lo han hecho, o que deberían haberlo hecho las eléctricas. Está claro que tenían que haber sido mucho más cuidadosas. Ahora bien, yo creo que es demasiado simplista etiquetarlas a ellas, a las grandes empresas, como las únicas malas de la película.
Pongamos un ejemplo, el gobierno tenía otras maneras y otras vías para intentar rebajar los precios de la luz. La más inmediata era recortar más los impuestos, más de lo que lo ha hecho. Una vía que no pueden usar porque bueno, las cuentas de Hacienda son las que son y el gobierno lo va a tener muy difícil para poder cuadrar las cuentas y cumplir los presupuestos de 2021. El gobierno también podría haber quitado algunos de los gravámenes tan fuertes que soporta el recibo de la luz y que pagan todos los consumidores. Podría haber llevado a cabo una reforma del sector eléctrico mucho más en profundidad, pero ello sí exigía no tener prisas, pensar en el largo plazo y sobre todo conseguir sentar en una misma mesa a los empresarios, a los reguladores, a los propios técnicos del Ministerio, que son los que de verdad saben del asunto, e intentar mirar el futuro con luces largas. No ha podido hacerlo y en lugar de ello ha precipitado una reforma eléctrica acelerada que deja demasiados resquicios legales para que las empresas puedan recurrir en los tribunales. Lo que es cierto, Juan, es que lo comentabas tanto a nivel de acción como también a nivel de comunicación, digamos que las eléctricas también podrían haberlo hecho muchísimo mejor, esto está fuera de duda, pero yo me pregunto y te pregunto a ti si de alguna forma esto no lo ha aprovechado también el gobierno, en parte para desviar la atención de otros puntos en los que había incidido más y para encontrar pues un culpable en las eléctricas y eximirse de culpa por su parte. Indudablemente al gobierno, por desgracia para los consumidores, les venía de maravilla no esta crisis energética, pero sí encontrar un chivo expiatorio, un culpable, y las eléctricas pues bueno, no lo tenían fácil para colocarles esa etiqueta de enemigo número uno. Es muy significativo el hecho de que el gobierno en la misma semana haya aprobado medidas muy duras contra las eléctricas, que hayan amplificado ese discurso de que hay que detraer los beneficios de las eléctricas y que las eléctricas son las malas, y hacer coincidir esa reforma con una subida del salario mínimo interprofesional. En el fondo de todo, hay que recordar que el PSOE se está hundiendo en las encuestas y todo lo que sea buscar alternativas, temas sobre los que se hable, para que no se hable del tema que realmente preocupa al gobierno, que es esa caída en la intención de voto, le viene muy bien al presidente Sánchez. Bueno, y por último, Juan, si te parece, vamos a lo más importante de todo, que es lo que le interesa a la gente, que es saber si realmente todas estas medidas, esta batería de medidas que se ha puesto en marcha por parte del gobierno, van a tener efectos. Un poco sacar la bola de cristal. Esta semana ya hemos publicado en Voz Populi que seguramente hasta el primer trimestre del año que viene no va a haber una rebaja considerable del precio de la luz, pero yo no sé si tú crees que realmente en los hogares se van a notar estas medidas para bien próximamente. Yo creo que las medidas, bueno, es lo que dicen muchos expertos, van a contribuir más que a abaratar mucho el recibo, van a servir para contener la subida. No hay que olvidar que la crisis energética actual se debe a factores exógenos, es decir, que no tienen nada que ver con nuestro país, sino con la evolución de las cotizaciones en los mercados internacionales, tanto del precio de gas como del precio de los derechos de emisión. Todos los mercados de futuros, todos los analistas apuntan a que la tensión va a seguir vigente durante los próximos meses, lo cual, por desgracia, permite augurar que los precios de la luz van a seguir altos. Es muy complicado que el gobierno, pese a las medidas tan duras que ha puesto en marcha, pueda rebajar la luz hasta los niveles que pretende el presidente del gobierno. Lo lógico sería que las medidas empiecen a surtir efecto pues pasado el invierno, es decir, ya la próxima primavera, con lo cual debemos ir preparándonos para un invierno complicado en los hogares. Bueno, Juan Delgado, muchas gracias por tu información y por tu análisis de uno de los temas más sensibles de esta semana. Gracias. Y de esta confrontación entre el presidente del gobierno y su vicepresidenta, Teresa Rivera, a una confrontación en este caso que trata de evitar la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el presidente del Partido Popular, con Pablo Casado. Para hablar de esto, acogemos en el plató de Barra Libre al editor de Voz Populi, Jesús Cacho. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias, Alberto. A ver, Jesús, yo quiero comentar este asunto contigo porque, claro, Isabel Díaz Ayuso ha decidido acortar su agenda en Estados Unidos para poder llegar un poquito antes a España y acudir a esa convención nacional del Partido Popular. Yo no sé si es una señal, un mensaje un poco como de reconciliación entre las partes. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que los dos han hablado, que Pablo e Isabel han hablado y han llegado a firmar una especie de entente que veremos el tiempo que dura. ¿Por qué? Porque Pablo Casado se ha dado cuenta del error que en estos momentos supone abrir ese debate y
Y ella en realidad no parece interesada en ningún tipo de debates. Es decir, esta mujer, cuya popularidad está fuera de duda, como ayer se vio en el recibimiento en el CEU, está empeñada en otra cosa, es en trabajar duro para poder revalidar la mayoría que ahora tiene, y tiene un envite muy fuerte dentro de menos de 2 años. Lo que es cierto es que llevamos semanas viendo ese cruce, digamos, polémico entre Almeida y Ayuso para ver al final quién se va a poner al frente del Partido Popular en Madrid. Yo te pregunto si crees que es un asunto un poquito más incluso de los propios medios de comunicación, si crees que a nivel interno realmente dentro del Partido Popular existe ese debate tan fuerte como lo que se traslada, o si realmente simplemente, en fin, las aguas van a ir un poquito por su cauce y al final se va a resolver un poco de forma más natural. Bueno, es evidente que el asunto es muy atractivo para los medios, y además hay un elemento que no se puede ignorar: el interés de la flota mediática que acompaña a Pedro Sánchez en este viaje por explotar esta cuestión como una demostración de la división interna en el Partido Popular. Y eso es lo que lleva a millones de españoles, a la España urbana, culta, que trabaja todos los días, a preguntarse en qué demonios se ocupan en la calle Génova, porque con la situación que vive el país, en algunos aspectos agónica, la misma semana que el presidente va a discutir sobre la soberanía nacional con el independentismo catalán, esa misma semana estalla una pelea en el Partido Popular, cuando el Partido Popular tendría que estar dedicado a preparar alternativas serias y a preparar ese bloque de reformas serias que necesita este país, y no en pequeñas discusiones de quítate tú para ponerme yo, provocadas por los celos o por ese ambiente de fratricida que provoca la política siempre, ¿no? Entonces, cuando has estado escuchando en estas últimas fechas muchas veces como a políticos, incluso en las tertulias, se pedía que se decantaran entre Almeida y Ayuso, y no sé qué cuerpo se te queda, como de, bueno, en fin, no toca esto, o si al contrario tú también te has dedicado a sacar un poco esa bola de cristal y decir... No, a mí me parece una locura, a mí me parece una locura totalmente fuera del tiempo esta discusión. Me parece una discusión absolutamente bizantina. Es decir, el Partido Popular tiene que, Génova, ahora quiere Pablo y su equipo, tiene que fortalecer ese equipo, meter talento y ponerse a trabajar en serio en la formulación de alternativas que precisa este país, no a ponerle zancadillas a una señora que el tiempo dirá cuál es su devenir y su carrera, de momento muy brillante, porque está demostrando una capacidad de aprendizaje que a todos nos ha sorprendido, pero en política 2 años son una era, es una eternidad, y hasta incluso un mes es mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que la conclusión a la que acaban de llegar de firmar la paz o fumar la pipa de la paz me parece muy razonable. Pues Jesús Cacho, editor de Voz Populi, encantados de tenerte por primera vez en esta nueva temporada aquí en Barra Libre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y mucha suerte. Acabamos de arrancar el curso en Barra Libre, en Voz Populi Televisión, y ya vamos con nuestra primera entrevista política de esta segunda temporada. Para ello, acogemos en nuestro plató a Juan Lobato, que es el portavoz adjunto de la Asamblea del Madrid, por parte del Partido Socialista. Señor Lobato, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, un placer estar por aquí. Señor Lobato, Juan Lobato, que es técnico de Hacienda del Estado y que está preparando su candidatura para presentarse a las primarias del Partido Socialista en la comunidad. Bienvenido, y bienvenidos también a Jorge Sainz y a Marina Alías, redactores de Voz Populi, para esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Si os parece, hago yo la primera pregunta obligatoria para el señor Lobato, que es ¿por qué quiere usted presentarse y ser secretario general del Partido Socialista en Madrid? Sí, bueno, yo y un equipo de gente que llevamos tiempo trabajando y a la que se va sumando cada semana muchísimos compañeros y compañeras, lo que tenemos es primero la conciencia del momento complejo que tiene el partido en nuestra comunidad, ¿no? Y segundo, la ilusión y las ganas de que este partido coja energía, coja fuerza, tenga ambición por el futuro y tenga la ilusión y las ganas de sacar todo el potencial que tiene esta región y que por desgracia creemos que nos está sacando. Así que esa es la ilusión que tenemos y la fuerza para llevarlo a cabo.
Jorge Marina. Sí, le veo con mucha ilusión y con muchas ganas. Quería saber si esa ilusión da también para presentarse a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Bueno, es otro momento distinto, ¿no? Ahora estamos en el reto gigante que es reactivar este partido, conseguir que esa mayoría progresista que hay en Madrid, de gente que quiere avanzar en la vida, pues vea en el partido un instrumento en el que pueda participar, en el que pueda volcar esas ilusiones y esas ganas de futuro, ¿no? Y en otro momento llegará pues la elección en un año, año y medio de candidato a presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero ahora el reto es gigante, que es reactivar este partido que desde luego tiene mucha tarea. Va a romper con el PSOE de Madrid tras 2 décadas de derrotas y el batacazo que hubo en las pasadas elecciones. Sí, bueno, es una nueva etapa, ¿no? Yo no hablaría de romper porque, por ejemplo, en esta última etapa se ha conseguido consensos amplios y que el partido tuviera una paz interna que, por desgracia, no había tenido en los últimos 25 o 30 años, y esa paz interna es la base fundamental para que ahora demos el paso siguiente, que es un paso contundente de cambio profundo de estructuras, de renovación de equipos, de asunción de responsabilidades por parte de una generación a la que nos toca dar un paso al frente, con equipos, oye, también intergeneracionales, pero en el que asumamos ese reto generacional, ¿no? Y ese momento es este, y las responsabilidades hay que asumirlas por muy complejas que sean las situaciones, y es en eso en lo que estamos. ¿Es usted el candidato de Sánchez esta vez? Bueno, pues yo diría que no. Hace 4 años me presenté a las elecciones también en el partido como alternativa al candidato que en ese momento, bueno, pues era la persona que representó a Pedro Sánchez en esas primarias frente a Patxi López y a Susana Díaz, y yo fui el candidato alternativo, ¿no? Desde ese momento hasta hoy han pasado muchas cosas, hemos ido creciendo cada uno en nuestro ámbito profesional y personal, y sobre todo hemos ido sumando muchísimos apoyos de militantes de todos los territorios y de muchísimos referentes también del partido, ¿no? Y ahora nos presentamos con esa ilusión y con ese equipo, ¿no? Y nadie nos ha pedido que nos presentemos, nadie. Hemos sido nosotros los que, como decía, pues nos hemos mirado a los ojos en un momento determinado y hemos decidido asumir esa responsabilidad que creemos que nos corresponde en este momento. Por lo tanto, no soy el candidato. Un 30% de los alumnos en la Comunidad de Madrid, aproximadamente unos 370.000, estudian en la escuela concertada. ¿Cuál es su proyecto para la escuela concertada? Pues clarísimo. Y yo creo que el PSOE también tiene que avanzar en su posición y tener claro cuáles son nuestros valores, en nuestras raíces, lo que defendemos, la igualdad radical de oportunidades. Y hay que decirle bien claro a toda la población madrileña, a ese 30 es algo más, creo que del 30% de padres y madres que llevan a sus hijos a la educación concertada, y al resto, a los que lo llevamos a la pública, tenemos que decir a todos los padres con claridad que el trabajo, la responsabilidad de un padre es llevar a su hijo al mejor colegio al que pueda llevarle, al mejor, sea público, privado o concertado. Pero a la vez que la responsabilidad de un padre es llevar a su hijo al mejor colegio, la responsabilidad de un gobierno, y más de un gobierno socialista, es que los colegios públicos sean catedrales, que tengan las mejores instalaciones, los mejores profesores, los mejores refuerzos, las mejores instalaciones, para que por razones de calidad toda la población optara y pudiera optar por la pública. Y a partir de ahí, ya no por razones de calidad, quien tenga deseo por razones religiosas o por razones de modelo educativo, etcétera, que puedan optar por otro tipo de educación. Pero los padres están haciendo bien, quien decide llevar a sus hijos a una concertada está haciendo bien porque es su responsabilidad, su trabajo. Quien lo tiene que hacer bien ahora somos nosotros los políticos, y tener una pública de la máxima calidad. ¿Usted cree que Madrid es un paraíso fiscal? Bueno, yo creo que en Madrid hay una estrategia agresiva de ventajas fiscales para los altos patrimonios y para las altas rentas. Eso lo creo. ¿Que eso sea un paraíso fiscal? Bueno, pues técnicamente no. Y como técnico de Hacienda del Estado también tengo que ser riguroso en las expresiones, ¿no? No es un paraíso fiscal técnicamente y no está en el listado de paraísos fiscales. Pero evidentemente, pues se ha tomado una decisión estratégica y es a una muy minoritaria parte de la población suponerle pues una reducción de impuestos en miles y miles de euros. Ayer lo discutíamos en el Parlamento. Y claro, no se trata de calcular la media que se ahorran de impuestos los madrileños. Se trata de que el 1% se ahorran 200 y 300 veces más que el 70% de la población. Por lo tanto, ¿técnicamente es un paraíso fiscal? No. ¿Existe una política agresiva de beneficio específico del 1% de las rentas y patrimonio más altas? Sí. ¿Cuánto daño le hace al PSOE de Madrid la injerencia, si me permite la palabra, o usted me lo desmiente, de Moncloa o del gobierno de Pedro Sánchez
en las políticas de la Comunidad de Madrid, porque hemos visto este choque entre el presidente y la presidenta aquí de Madrid, ¿o cree que esto es más cosa de la prensa? Sí, no, bueno, yo creo que el Gobierno de España gobierna para todo el país y las medidas que adopta y que toma son para beneficiar a la población de todo el país, ¿no? Y ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es mucha más pedagogía sobre los beneficios que supone todas las estrategias y políticas que tiene el Gobierno también para Madrid. Las inversiones millonarias que se están haciendo en Madrid, de dinero que está llegando a la comunidad y que no se está utilizando en aquello para lo cual se definió estratégicamente, todas las medidas que se han adoptado de mejora de condiciones laborales, subida de salario mínimo, también benefician, por supuesto, a los trabajadores de esta región. En definitiva, muchísimas medidas del Gobierno de España que afectan muy positivamente a Madrid. A partir de ahí, que haya un conflicto político, yo creo que no es deseable. Yo creo que las comunidades autónomas tienen su ámbito de actuación, sus competencias claras, y es donde deberían estar concentradas afrontando retos de futuro, en vez de estar en un conflicto permanente con el Gobierno de España por competencias que ni siquiera son suyas. Es decir, en vez de centrarse en competencias estatales o de casi internacionales, yo creo que Isabel Díaz Ayuso debería estar mucho más concentrada en afrontar los graves problemas que tenemos en Madrid y los grandes retos también de futuro que tenemos en Madrid. Y yo creo que eso no es ni que beneficie ni que perjudique al PSOE. A quien perjudica es a los madrileños, que sufren como su gobierno, en vez de estar concentrado en mejorar en sus competencias la vida de los madrileños, está mucho más concentrado en competir y en generar conflicto con el Gobierno de España. Un poco al hilo de la pregunta de mi compañero, ¿cree que hay madrileñofobia? O sea, no sé si es un concepto que, bueno, pues como se ha dicho desde la oposición Ayuso, que ella utiliza de forma victimista, o si realmente los aliados en el gobierno de Pedro Sánchez fomentan esa madrileñofobia. Pues no, y espero que no lo haya, la verdad. Es verdad que algunas de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues bueno, son poco agraciadas y ayudan poco a que Madrid sea una región bien vista en el resto de las regiones de España, ¿no? Pero nuestro papel es todo lo contrario. Madrid es una tierra de acogimiento, es una tierra de paso en la que millones de personas vienen y se van, y hay que tener muy claro este concepto para ser una región abierta al resto de regiones de España. Yo creo que la estrategia de Ayuso de tratar de confrontar Madrid con el resto de comunidades, incluidos con los propios gobiernos del PP, con los que ha tenido duros conflictos, incluso con el gobierno de Castilla y León y conflictos con gobiernos vecinos, yo creo que es una mala estrategia para el futuro de Madrid. Sinceramente lo creo. Y que la estrategia debe ser toda la contraria. Generar alianzas, colaboración. Cataluña, Madrid y Barcelona podrían ser el eje estratégico en materia comercial, económica, cultural más potente del mundo, con la conexión que tienen de transporte, alta velocidad, aeropuertos, la conexión cultural, lingüística que hay, económica, empresarial. En vez de potenciar esas relaciones y generar un desarrollo y un bienestar económico de empleo, calidad, desarrollo de innovación, tecnología, en vez de fomentar eso, lo que está haciendo Madrid es aislarse del resto de España, enfrentarse con el resto de España, incluido con los gobiernos del Partido Popular de otras comunidades autónomas, también con el conflicto que tiene Isabel Díaz Ayuso con el Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Es el contrario lo que tiene que hacer Madrid, acoger, ser línea de trabajo conjunto y estratégico con el resto de España, ejercer como capital, como región capital de España. Yo creo que ese es el reto y el camino que debíamos seguir. Pero hombre, yo creo que, o sea, ¿usted cree que se aísla más Madrid que el gobierno separatista de Cataluña? No, no digo que más, es que el gobierno separatista también tiene esa estrategia. También tiene una estrategia de enfrentamiento con, en este caso, lo que ellos llaman el Estado español, ¿no? Que por supuesto implica al resto de comunidades autónomas y que simbolizan también en Madrid. Pero que Madrid no tenga la visión de futuro estratégica, de afrontar que el resto de España, incluida Cataluña, por supuesto, son aliados para el mejor desarrollo de Madrid, para un mejor futuro para todos los madrileños, que no tenga esa visión Madrid en un mundo como en el que vivimos, con las conexiones internacionales que hay, con el sistema tan relacionado que hay a nivel internacional, me parece un disparate y una visión muy, muy corta. No, Juan Lobato, antes de despedirle, yo le quiero decir que por sus palabras me da la sensación de que usted percibe que hay caladero de votos para el PSOE, tanto a su izquierda como también a su derecha, después de la debacle del mes de mayo. No sé si es así, si de verdad cree que hay margen de aquí a las próximas elecciones para remontar el muro. Sí, no, más que caladero de votos, diría que cuando el PSOE tiene posiciones serias y solventes, es un partido transversal y que llega a amplias mayorías, como lo llegó en los 80, como lo llegó Zapatero, como Pedro Sánchez, y en Madrid esa amplia mayoría progresista existe. Lo que tenemos que tener un discurso muy moderno, muy ambicioso, muy
también con nuestros valores de izquierda muy claramente definidos, y ese discurso solvente llegará a mayoría. Por supuesto, hay muchísima gente que ha votado a opciones de izquierda más radical, que si el PSOE es capaz de seducirles con seriedad, con orden, con ilusión y con ganas, volverán a votarnos, sin ninguna duda. Bueno, pues hasta aquí nuestra primera entrevista política de esta temporada en Barra Libre. Muchas gracias, lo primero, Jorge Sainz, Marina Lías, por estar aquí en plató con nosotros, y por supuesto a Juan Lobato, que es el portavoz adjunto de la Asamblea de Madrid y aspirante a liderar el Partido Socialista en la Comunidad Autónoma. Muchas gracias, señor Lobato. Gracias a vosotros, un placer. Y para acabar, este es el último fin de semana de verano, un verano en el que de nuevo los importantes incendios que han abrasado buena parte de nuestro territorio han vuelto a ser protagonistas. Dirán que como todos los años, pero lo cierto es que este año, en 2021, esos incendios han sido especialmente virulentos y han puesto además de manifiesto esa deficiente gestión forestal que hay en nuestro país. Un vídeo de nuestra compañera Clara Rodríguez con el que despedimos esta edición de Barra Libre fin de semana. Un poco más hacia el verde, que se metió un poquillo al perímetro. Arriba.